Hola a todos. En este vídeo vamos a presentar un contraste muy utilizado en la práctica para estudiar si existe relación entre dos variables de tipo cualitativo, aunque también se puede usar cuando las variables son cuantitativas discretas tomando pocos valores distintos o continuas con sus valores agrupados en intervalos. Es necesario disponer de un tamaño muestral grande y contrastaremos la hipótesis nula de que las variables son independientes frente a que no lo son. Antes de construir el estadístico del contraste, veamos un ejemplo de esta situación. Se desea estudiar si el material con el que está fabricada la lente de contacto previene la respuesta inflamatoria. Para ello, se toma una muestra de 1000 pacientes, usuarios de lentes de contacto de hidrogel convencional, de los cuales 28 han padecido el síndrome del ojo rojo agudo, y otros 1000 que utilizan lentes de silicona, de los que 16 han padecido dicho síndrome. Sobre cada paciente medimos dos variables: si ha sufrido el síndrome, que puede ser por ejemplo la variable X, y el tipo de lente que usa, que llamaremos Y. Los datos los podemos organizar en una tabla de contingencia o tabla de doble entrada, y las hipótesis del contraste serán que el tipo de lentes de contacto no está relacionado con el síndrome, es decir, X e Y son independientes, frente a que el tipo de lentes de contacto está relacionado con el síndrome. X e Y no son independientes. ¿Recordáis la definición de sucesos independientes? Podemos estimar la probabilidad de sufrir síndrome del ojo rojo agudo cuando se usan lentes de hidrogel convencional con la proporción que se ha observado en la muestra, 28 de 2000, y compararla con la proporción de pacientes que usan lentes de hidrogel multiplicada por la proporción de los que han padecido síndrome. O lo que es lo mismo, calcular el número esperado de pacientes que sufrirá síndrome del ojo rojo agudo cuando usa lentes de hidrogel convencional, bajo la hipótesis de que estas variables son independientes. Este número esperado es 22 y lo tenemos que comparar con el que hemos observado, que es 28. Esto tenemos que hacerlo para los 4 sucesos que tenemos en la tabla. Y en este tipo de comparación se basa el estadístico del contraste chi cuadrado. Comparamos las frecuencias observadas con las esperadas bajo la hipótesis de independencia en cada casilla de la tabla. Este estadístico, si el tamaño muestral es grande, tiene una distribución chi cuadrado con h-1 por k-1 grados de libertad, donde h y k son el número de filas y columnas de la tabla, es decir, el número de modalidades de las variables x e y. Tanto las frecuencias esperadas como el valor del estadístico del contraste y su p-valor lo podemos calcular muy fácilmente con RCommander. En este caso no tenemos archivo de datos, pero tenemos una opción en estadísticos, tablas de contingencia, introducir y analizar una tabla de doble entrada que nos permite introducir los datos de una tabla de contingencia. En la variable fila vamos a poner el tipo de lente. Y en la variable columna, si ha padecido o no el síndrome del ojo rojo agudo. El número de filas y el número de columnas lo fijaremos aquí con estas pestañas. En este caso cada variable toma solo dos modalidades, por lo tanto no tenemos que cambiarlo. El tipo de lente es de hidrogel convencional o de silicona y el síndrome lo padece o no lo padece. Los datos nos indican que hay 28 pacientes que usan lentes de hidrogel y lo padecen y 972 que no lo padecen, y de los que usan lentes de silicona, 16 lo padecen y 984 no lo padecen. En la pestaña Estadísticos podemos elegir obtener distintas tablas de frecuencias que ya visteis en estadística descriptiva, pero ahora nosotros estamos interesados en el test de independencia chi cuadrado, que está marcado por defecto, pero vamos a añadir también imprimir las frecuencias esperadas. Pulsamos Aceptar y aquí tenéis el resultado. En primer lugar, obtenemos la tabla de frecuencias que nosotros hemos introducido y después el valor del estadístico, los grados de libertad de su distribución y el p-valor. Todavía no vamos a tomar la decisión porque tenemos que hacer algunas comprobaciones, que son que el tamaño de la muestra sea grande, en este caso tenemos 2000 individuos, es muy grande,
y que ninguna casilla de la tabla tenga frecuencia 0 y que más del 20% de las casillas tengan valores esperados por encima de 5. Aquí tenemos la tabla de las frecuencias esperadas con todas las casillas cumpliendo estos requisitos. Así que, si volvemos sobre los resultados del contraste, ya podemos decidir que como este p-valor es mayor que los niveles de significación habituales, los datos no nos dan evidencia para rechazar la hipótesis nula, lo que indica que padecer o no síndrome del ojo rojo agudo no depende del tipo de lentes de contacto que nosotros utilicemos. Si no se cumplen estas condiciones y la tabla es pequeña, tiene pocas filas y pocas columnas, se recomienda aplicar el test exacto de Fisher. Este test se obtiene marcando la correspondiente opción en la misma ventana que hemos utilizado para calcular el test del H cuadrado. Fijaos que en este ejemplo hemos seleccionado dos muestras aleatorias simples independientes, una de usuarios de lentes de hidrogel convencional y otra de lentes de silicona. Y nuestra variable de interés, que es padecer o no síndrome del ojo rojo agudo, es una variable de tipo Bernoulli. Podríamos entonces haber planteado un contraste de igualdad de proporciones, cuya hipótesis nula es que la proporción de usuarios de lentes de hidrogel convencional que sufren el síndrome de ojo rojo agudo es igual a la proporción de usuarios de lentes de silicona que lo sufren, frente a la hipótesis alternativa de que estas proporciones son distintas. Y el problema se hubiera resuelto de la misma forma, con el test del H cuadrado. Antes de ver otro ejemplo, fijaos que hemos dicho al principio que el contraste H cuadrado se puede aplicar también cuando una de las variables es cuantitativa discreta tomando pocos valores distintos o continua agrupada en intervalos. Pero si la otra variable solo toma dos modalidades y el tamaño muestral es grande, es más apropiado utilizar un contraste paramétrico. En este segundo ejemplo vamos a estudiar los datos del archivo agudeza visual, que contiene el género y la agudeza visual de los ojos izquierdo y derecho de 10.719 empleados en fábricas de munición inglesas durante la Segunda Guerra Mundial. La agudeza visual está medida con valores de 1 a 4, siendo 1 el nivel más alto y 4 el más bajo. La pregunta es si se puede afirmar que el nivel de agudeza visual en un ojo es independiente de la del otro. Definimos las variables. X, por ejemplo, puede ser la agudeza visual en el ojo izquierdo e Y la agudeza visual en el ojo derecho. Y las hipótesis serán que la agudeza visual del ojo izquierdo es independiente de la del ojo derecho, frente a la hipótesis alternativa de que no lo son, de que no son independientes. Al visualizar el archivo, vemos que las modalidades de las variables derecho y izquierdo son números y nosotros necesitamos que estas variables sean de tipo factor para poder construir la tabla de doble entrada. Vamos a estadísticos, tablas de contingencia, tabla de doble entrada y vemos que las variables derecho e izquierdo están disponibles, por lo tanto sí son de tipo factor. En estadísticos obtenemos el mismo cuadro de diálogo que antes. Primero, las opciones para construir las tablas de frecuencias, que nosotros no las vamos a modificar, y después las opciones correspondientes al contraste de hipótesis Chi cuadrado. Marcamos imprimir las frecuencias esperadas y aquí podríamos obtener también el test exacto de Fisher, pero en este caso la tabla tiene demasiadas filas y columnas para poder aplicarlo. Pulsamos aceptar. Y fijaos que en primer lugar obtenemos la tabla de frecuencias, a continuación el valor del estadístico, los grados de libertad de su distribución y el p-valor. En este caso no obtenemos el p-valor exacto, sino un p-valor más pequeño que 2,2 por 10 elevado a menos 16. No tomamos la decisión hasta que no hayamos visto la tabla de frecuencias esperadas, que muestra que en todas las casillas hay muchas observaciones. Es decir, que se cumplen los requisitos. Por lo tanto, con este p-valor tan pequeño, concluimos que los datos nos dan evidencia para rechazar la hipótesis nula, es decir, que la agudeza visual del ojo derecho y del ojo izquierdo no son independientes. Esto es todo. Espero que todos estos vídeos os hayan servido de ayuda.